Buenas noches, hermanos. Esta noche vamos a ver una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de los Romanos y vamos a ver desde el capítulo 2, versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 9. Y aquí en esta parte el apóstol Pablo nos enseña que el hecho de poseer la ley de Dios y querer vivir conforme a ella no es una garantía para alcanzar la justificación. Antes de continuar, vamos a tener unas palabras de oración. Oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias porque podemos a través de este medio llevar tu palabra a personas que posiblemente a través de esto alcancen salvación. Padre, recibe este momento de adoración, recíbelo como olor fragante a través de las oraciones que te presentaremos más adelante, así también como por la enseñanza que estamos haciendo en esta noche, porque lo hacemos para ti, lo hacemos para tu honra, lo hacemos para tu gloria. Padre, gracias te damos por la libertad que tenemos en ti, gracias porque podemos expresarnos sin ninguna interrupción de hombre alguno. Padre, también queremos pedirte por la salud de mis hermanos que se encuentran afectados de algún quebranto. Tú conoces, Señor, cada uno de ellos. Pido, Padre, por su sanación. También pido, Señor, que nos guíes, que nos protejas, que nos dé tu bendición en todo momento. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Dice el libro de los Romanos, capítulo 2, los versículos 17 al 20. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, vemos claramente que Dios le dio a la nación de Israel su santa ley. Y esto es un enorme privilegio. Sin embargo, los judíos, en lugar de recibirla con humildad y con gratitud como un regalo de Dios, muy por el contrario, se sentían sumamente orgullosos y confiados. Constantemente hacían alarde de ser poseedores de esa ley que Dios directamente les había dado. Ellos creían que con esto confirmaban su estatus de pueblo escogido y que por lo tanto se aseguraba su salvación. Estaban engreídos de tener la ley y de conocer la ley de Dios, pero su forma de vivir era muy diferente al espíritu de esa ley. Querían dar la impresión de que eran seres iluminados por Dios y en consecuencia su santidad era incuestionable, que eran verdaderos maestros de las Escrituras, y sus argumentos y sus razonamientos eran equivalentes al pensamiento de Dios. Estas personas con sus labios predicaban una cosa, eran fuertes críticos a todo aquel que no pensaba como ellos, pero su andar era muy diferente a lo que decían, y por eso Pablo lo confronta y le dice en el versículo 21, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseña a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonra a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La hipocresía era la característica más sobresaliente de estas personas. Y aquí el apóstol Pablo los enfrenta con la misma ley cuando les dice en el versículo 21, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseña a ti mismo? Es como si le estuviera diciendo,
tú que te jactas de tener la ley, cumple con todo lo que ella dice. ¿Practicas lo que predicas? ¿Cómo es que no te enseña a ti mismo? Le está diciendo, tú que puedes ver claramente cómo otros la violan, también tú la violas. Y se lo decía porque eran claramente evidentes las violaciones y las manipulaciones que le hacían a la ley de Moisés. Estaban tan equivocados y mutilaban y manipulaban esa ley que en una ocasión el mismo Señor Jesucristo tuvo que pronunciar aquel conocido sermón del monte que encontramos en Mateo 5, donde le tuvo que aclarar muchas de sus malas formas de vivir. Una y otra vez le decía, oíste que fue dicho. Y de esta manera hacerles recapacitar en cuanto a su mala interpretación y en cuanto a su mal proceder. Ellos conocían perfectamente que la ley de Moisés le prohibía matar, pero fácilmente se enojaban con su hermano, fácilmente lo ofendían. Ellos llevaban al altar su ofrenda y lo hacían con presteza, pero su corazón podía estar lleno de odio y de resentimiento. Ellos sabían que el adulterio era un pecado, pero sin sonrojarse, con todo el descaro, ellos tranquilamente podían codiciar la mujer de su prójimo. Estas personas eran tan hipócritas que ellos aborrecían a los dioses de los egipcios. Sin embargo, no se abstenían, no se inmutaban cuando se trataba de realizar negocios con sus ídolos que salían de esos templos paganos. Vendían esas mercancías, mercadeaban esas imágenes, porque con esos objetos se hacían muy buenos negocios, ya que eran actividades sumamente lucrativas. Y por eso el apóstol Pablo le dice, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Para una cosa, estas personas eran muy legalistas. Pero si se trataba de su beneficio personal, entonces esas cosas las pasaban por alto. Y esto era muy evidente ante los ojos de todos los habitantes, incluyendo a los gentiles. Por tanto, Pablo les recuerda que ese fracaso por parte de ellos en obedecer la ley de Dios era lo que causaba que los gentiles blasfemaran en contra de Dios. Y por eso le dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonra a Dios. Los creyentes llevamos una vida que debemos escribirla cada día. La escribimos en carne propia, a través de las cosas que decimos, a través de las cosas que hacemos. Y el mundo constantemente está leyendo nuestras vidas y la verifica a ver si esas cosas están acorde con lo que dice la palabra de Dios. Y cuando no lo está, debemos estar conscientes de que estamos corriendo el peligro de desprestigiar a la persona de Jesucristo. Y como dice el apóstol Pablo en el versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los judíos eran tan legalistas que entendían que por el hecho de haberse circuncidado ya se habían ganado el reino de los cielos. Y por eso Pablo le dice en el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. El judío era una persona que podía decir que su salvación estaba garantizada por el hecho de ser él un descendiente de Abraham y que había cumplido con el mandato de la circuncisión, la cual era una señal del sistema mosaico. Era una obediencia a lo que la ley de Moisés establecía. Ese era su valor. Fuera de ahí, eso era un rito en sí mismo.
No tenía un mérito alguno. Eso era solo un distintivo que indicaba que ese hombre cumplía con la ley de Moisés. Y Pablo trataba de enseñarle que mutilarse una parte del cuerpo no le hace mejores personas, y por eso dice el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pero ciertamente estas personas estaban tan equivocadas, porque ni la circuncisión, ni el bautismo, ni cualquier otro ritual en sí mismo salva a nadie. En el mundo antiguo, los egipcios también circuncidaban a sus hijos, y eso no implicaba que ellos fueran salvos. Ismael, el hijo de Abraham, también fue circuncidado, y eso no lo convirtió en un hijo del pacto de Dios que le hizo a Abraham. Por tanto, ¿de qué sirve la circuncisión o cualquier otro rito si en el interior de esa persona solo hay corrupción? Si lo que se ve por fuera no se corresponde con lo que hay por dentro. Un caso similar lo podemos encontrar en el bautismo. Sabemos que el bautismo es la expresión pública de la obra de Dios en el corazón de una persona, pero constituye una falsa si la persona bautizada no muestra evidencia de una nueva vida. Primero debe haber un nuevo nacimiento, debe haber una transformación verdadera en el interior de una persona para luego poner el sello que proclama en el exterior lo que ya somos. No podemos pensar que una marca externa sea lo que determine lo que hay dentro de nosotros. Y una ilustración la podemos encontrar en un anillo de matrimonio. Porque si un hombre o una mujer usa una sortija de matrimonio, eso no lo hace una persona casada. O por el contrario, si realmente una persona que es casada pierde su anillo, entonces vuelve a ser soltero o soltera. El anillo es un símbolo del matrimonio, pero el matrimonio es mucho más que eso, posea o no posea un aro en el dedo de sus manos. Y esto podemos extrapolarlo a una religión. Todos los signos externos que la religión nos impone puede ganarnos las alabanzas de los hombres, pero no nos va a ganar la alabanza de nuestro Dios. La evidencia de nuestra rectitud con Dios no está contenida en signos, en marcas, en obras externas, tampoco porque hayamos venido de una familia de creyentes ni de una familia de judíos. La verdadera evidencia se encuentra en la obra de Dios en nuestro corazón, la cual se muestra con el fruto de nuestra fe. Sigue el apóstol Pablo sus argumentos en el capítulo 3 cuando dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. Como ya hemos visto, ni la posesión de la ley ni la circuncisión salva a una persona. Siendo así, entonces, ¿cuál es la ventaja de ser una nación escogida de Dios? Sabemos que desde sus orígenes el pueblo de Israel ha tenido muchísimos beneficios de parte de Dios. Y Pablo le recuerda que Dios le confió su palabra para que le conocieran a Él, mucho antes que nuestro Señor Jesucristo viniera a esta tierra. El mejor regalo que puede tener pueblo alguno. Y el apóstol Pablo tenía que ser muy clara ante los cuestionamientos de los judíos que decían si los judíos y los gentiles estaban en la misma posición ante Dios. ¿Cuál era pues la supuesta ventaja que tenía el judío? ¿Cuál era el beneficio de la circuncisión? Decía que si Dios había hecho una distinción entre los hombres, ¿cómo es que Pablo no la quería reconocer? Y para aclarar este punto debemos decir lo siguiente.
el bautismo, el congregarse en una iglesia, el estudiar la palabra de Dios, el asistir a un estudio bíblico, por mencionar solo alguno. Es claro que ninguna de estas cosas en sí misma dan la salvación. Lo importante para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. Pero luego que esa persona cree, luego que esa persona es salva, entonces Dios le ordena a que se bautice. Le dice que debe congregarse, le dice que debe estudiar su palabra y le dice muchas cosas más. Por tanto, estas cosas son como un distintivo, son como una señal y constituye un medio para comunicarle al mundo qué es lo que creemos y a quién pertenecemos. Pero si nuestra conducta no está a la altura de lo que decimos creer, entonces ser parte de una iglesia, el bautismo en sí mismo llega a ser una deshonra. Y aquello que es sagrado se constituye en algo profano, superficial y mundano. Y de la misma manera, si un judío es circuncidado, pero no está a la altura de las leyes de Dios, esa circuncisión es un motivo de deshonra. Pero sí, tenemos que reconocer que el judío en sí mismo tenía una gran ventaja, como lo dice el apóstol Pablo en el versículo 2, cuando dice mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, Dios les ha confiado la palabra de Dios. Y es que además, Dios tiene un futuro para ellos. Y su falta de fidelidad no va a destruir la promesa hecha por Dios a ese pueblo. Y Pablo se lo aclara cuando le dice, versículo 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Y aquí Pablo hace una pregunta retórica partiendo de lo que los judíos habían argumentado. Dice versículo 3, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y eso es de ninguna manera. Que los judíos sean incrédulos no hace que la fidelidad de Dios no se mantenga. El hecho de que todos los judíos hayan rechazado el Evangelio no significa que la fidelidad de Dios hacia ellos fuera en vano. No significa que la obra de Dios fuera inútil o que fuera nula. Como dice el versículo 4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Dios es veraz y todo hombre mentiroso implica que si Dios dice una cosa y todos los hombres del mundo dicen otra cosa, entonces lo que Dios dice es verdad. Y lo que dicen todos los hombres que sea contrario a lo que Dios ha dicho es mentira. Por tanto, esto hace que el hombre sea mentiroso. Porque Dios habla la verdad, Dios no puede mentir. Y nosotros los creyentes somos llamados a creer la verdad de Dios, aunque nadie más la crea. No importa lo que diga el mundo entero. No importa la opinión de la gente de todo el universo. Eso no significa nada si es diferente a lo que dice la palabra de Dios. Tergiversando las enseñanzas de Pablo, los judíos dicen que si Dios demuestra su justicia cuando ellos son injustos, entonces Dios no puede juzgarlo. Y Pablo aquí tiene que aclararle su mala interpretación y por eso dice versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera.
De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué están diciendo? Si mi injusticia demuestra la justicia de Dios, ¿cómo puede Dios juzgarme? Mi pecado al fin y al cabo sirve para traerle más gloria a Dios y eso es bueno. Pero eso no es más que una absurda excusa para pecar. Y una buena ilustración de una persona que pensaría de esa manera lo encontramos en Judas el Iscariote. Porque si fuera como ellos dicen, ante la horrorosa traición que este hombre cometió, posiblemente Judas se defendería ante Dios diciendo, Señor, yo sé que traicioné a tu Hijo Jesús, pero tú lo usaste para bien. De hecho, si yo no hubiera hecho eso, si yo no hubiera hecho lo que hice, Jesús no hubiese ido a la cruz. El mundo no tendría un Salvador y no se hubiesen cumplido las Escrituras. Entonces, ¿cómo puede condenarme? Y ciertamente Dios usó la maldad de este hombre para llevar a su hijo a la cruz. Pero si Judas no hubiese cometido esa traición, Dios habría encontrado otra forma para que su hijo cumpliera la profecía. Cuando Judas traicionó a Jesús, él no lo hizo pensando en la redención del hombre. Él no lo hizo pensando en el perdón del pecador. Él lo hizo pensando en sí mismo. Lo hizo pensando en su beneficio personal. Lo hizo por la maldad que había en su corazón. No había motivos buenos. No había motivos puros. No había motivos santos dentro de él. El hecho de que Dios haya usado esta maldad de ese hombre, de ninguna manera puede otorgársele crédito por su mala actuación. En fin, este hombre es culpable ante los ojos de Dios. Hagamos males para que vengan bienes. Era una perversa tergiversación de la enseñanza de Pablo y deja claro que eran calumnias que se habían levantado en contra de él. Pablo basa su predicación en el perdón, en la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo y no por obra. Y para los que lo acusaban de enseñar esas mentiras, le decía que su condenación era justa. Porque Dios justamente condena a cualquiera que enseñe, a cualquiera que crea estas cosas. Vale señalar que cuando Pablo dice aquí que habla como hombre, esto no significa en modo alguno que Pablo en ese momento no tenía la inspiración del Espíritu Santo, que no tenía la autoridad apostólica. Lo que está haciendo ver es que como hombre caído, es que alguien se atreve a cuestionar la justicia de Dios. Muchos de los judíos de aquella época pensaban que Dios solo le pediría cuenta a los gentiles por su falta, pero salvaría a los judíos a pesar de sus pecados. Sin embargo, Pablo les predicaba que un día Dios va a juzgar a todo el mundo. Él conoce quiénes son de él. Y nadie que no se haya arrepentido de sus pecados será librado del juicio de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Él no hace diferencia de personas. No toma en cuenta raza, no toma en cuenta religión, edad, sexo. Por tanto, todos serán juzgados a menos que vengan a los pies de Cristo y que les reconozcan como su único y suficiente Salvador. No pierda tiempo. Que el Señor les bendiga y buenas noches.